Este video es para el tema de trabajo y energía, que es un laboratorio virtual asincrónico. Bien, eh, el tema de trabajo, en sí, el concepto de trabajo, bueno, en sí hay varios conceptos de trabajo y hay muchas maneras de calcular el trabajo. El primer concepto sería que el trabajo es el producto de la fuerza en dirección al desplazamiento por el desplazamiento. La forma más sencilla es que trabajo es fuerza por distancia. Pero no es tan sencillo, puesto que no toda fuerza hace trabajo. Existen algunos requisitos para que la fuerza haga trabajo, así que la fórmula correcta sería fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. No sé si recordarán, pero en el tema de vectores, la fuerza y la distancia son vectores. Y si yo multiplico un vector por el coseno del ángulo entre los dos vectores por la distancia, a eso se le llama producto punto. Entonces, pues el trabajo es el producto punto entre el vector fuerza y vector desplazamiento. La unidad de medida de trabajo es el julio, ¿verdad? Al multiplicar fuerza en newtons y distancia en metros, pues eso queda en julios, kilogramos, metros cuadrados, segundos cúbicos. Bien, vamos a ver las restricciones que tienen las fuerzas al realizar trabajo, porque como dije, no toda fuerza realiza trabajo. También hay trabajo positivo, hay trabajo negativo y, bueno, trabajo cero. Empezamos. Si la fuerza está en dirección al desplazamiento, fuerza y desplazamiento, que son dos vectores, tienen la misma dirección, entonces el trabajo es positivo. Y la fórmula sería simplemente fuerza por distancia. Ahora, si la fuerza se opone al movimiento, entonces el trabajo es negativo, porque el vector fuerza y desplazamiento están a 180 grados y el coseno de 180 es -1. Luego hay fuerzas que no hacen trabajo, como por ejemplo fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento. En ese caso, el ángulo que forman fuerza y desplazamiento es de 90 grados. El coseno de 90 es cero y entonces el producto sería cero. También el trabajo es cero cuando la fuerza no provoca desplazamiento. No es que la fuerza sea cero o el ángulo sea 90, sino que en este caso lo que es cero es el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Ese es otro requisito. Bien, bueno, recordar que el trabajo es un escalar, el trabajo y la energía es un escalar. Bien, y que el trabajo neto pues es la fuerza neta multiplicada por el desplazamiento. Pero hay que recordar que la fuerza neta es la resta de las fuerzas que están a favor del movimiento menos las que están en contra. Eso es porque habrán dibujitos en los que hay varias flechas sobre el cuerpo. Pueden haber flechas que están a favor, flechas que están en contra o flechas que son perpendiculares. Las fuerzas que estén a favor hacen trabajo positivo, las que están en contra hacen trabajo negativo, las que son perpendiculares no hacen trabajo. De manera que el trabajo neto será el trabajo positivo menos el trabajo negativo, que sería lo mismo la resta de las fuerzas que están a favor menos la resta de las fuerzas que están en contra, y esa sería fuerza neta que se multiplica por la distancia y obtenemos el trabajo neto. Bien, entonces acá hay un ejemplo de qué pasa si hay fuerzas a favor y en contra. Entonces tengo F1, pero quien realiza trabajo para F1 no es F1, sino la Fx de F1. Acá también quien realiza trabajo no es F2, sino la Fx de la F2. Lo que pasa es que la Fx del 1 hace trabajo positivo y la Fx del 2 hace trabajo negativo. Si asumimos que el objeto se mueve a la derecha. Entonces, la fuerza neta sería la resta de Fx1 menos Fx2. Y el trabajo neto pues sería fuerza neta por distancia. La fricción hace trabajo, pero hay un problemita. Para calcular la fricción se necesita la normal. Entonces, por ejemplo, un objeto se mueve hacia la derecha, pero hay una fuerza negativa que hace un trabajo negativo que se opone al movimiento y que es la fricción. ¿Cómo se calcula el trabajo de la fricción? Entonces, primero necesitamos calcular la fricción,
que es normal por mu. En este dibujo en particular, normal es masa por gravedad. Entonces, fricción sería coeficiente por mu, este de acá. Y por último, trabajo de la fricción sería negativo. Siempre el trabajo de la fricción es negativo porque siempre la fricción se opone al movimiento. Si el objeto se mueve para la derecha, la fricción va para la izquierda. Si el objeto se mueve para la izquierda, la fricción va para la derecha. Si el objeto se mueve hacia arriba, la fricción va para abajo. Si el objeto se mueve para abajo, la fricción va para arriba. Así que el trabajo de la fricción siempre es negativo. Trabajo de levantar un objeto. Vamos a ver, si levantamos un objeto, hacemos una fuerza hacia arriba. Originalmente hacemos una fuerza mayor al peso para sacarlo del reposo, pero una vez que lo tenemos en la mano, los objetos los levantamos con una fuerza igual a lo que pesa. Entonces, en este caso, la fuerza se sustituye por el peso y la distancia por la altura. Entonces, la fórmula trabajo es fuerza por distancia se va a convertir en masa por gravedad por altura. Esto es el trabajo de levantar objetos. Bien, voy a pasar de una vez al teorema, el teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo dice que el trabajo es igual al cambio en la energía del cuerpo. Eso quiere decir que trabajo y energía son equivalentes. Ahora, si la energía del sistema aumenta, el trabajo es positivo. Si la energía del sistema disminuye, el trabajo es negativo. Si la energía del sistema no cambia, entonces no hay trabajo. No necesariamente el hecho de que no haya trabajo es que no hay energía. Sí, sí puede haber energía, pero nada más que el trabajo consiste en que esa energía cambie. Si lo vemos desde el punto de vista de la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado entre 2. Ahora, si la velocidad cambia, entonces la energía cinética cambia. Y un cambio en energía cinética es igual al trabajo. Viéndolo desde el punto de vista del concepto anterior, donde se dijo que el trabajo positivo es cuando la fuerza está a favor de la distancia o está en la misma dirección del desplazamiento, acá podemos verlo de la misma manera. Una fuerza que empuje un objeto va a hacer que su velocidad aumente. Eso va a implicar que el cambio en la velocidad es positivo y el trabajo es positivo. Una fuerza de frenado va a hacer que la velocidad disminuya. La fuerza de frenado, como la fricción, se opone al movimiento. Entonces hace trabajo negativo. Acá no se ve como una fuerza en contra del movimiento, sino más bien se ve como una fuerza que disminuye la velocidad. Si la fuerza disminuye la velocidad, pues el cambio de energía es negativo. Y por último, el caso de qué pasa si la velocidad no cambia, si la inicial y la final es la misma. Pues en ese caso no se realiza trabajo. Las pruebas cortas o los quizzes van en ese sentido. Pues uno ubica el ejercicio y pues visualiza si están hablando del teorema del trabajo y energía. Por ejemplo, si un ejercicio te dan la velocidad del cuerpo inicial y final y la masa, entonces por em, por obligación tenés que usar el teorema del trabajo y la energía. Si el ejercicio te está dando fuerzas y distancias, en ese caso, la fórmula o la forma de calcular el trabajo sería con, este, la fuerza neta por la distancia. Ahora, en los libros, por lo general, ponen diferentes fuerzas sobre los cuerpos y entonces preguntan, ¿cuánto trabajo hizo F1? ¿Cuánto trabajo hizo F2? ¿Cuánto trabajo hizo la gravedad? ¿Cuánto trabajo hizo la normal? Eso es muy común. Entonces, a veces las preguntas son por el trabajo de las fuerzas individualmente, aunque al final siempre preguntan por el trabajo neto. Ahora, como se explicó, el trabajo neto se puede calcular con la fuerza neta y la distancia, simplemente multiplicándolos. O se puede calcular cada trabajo individualmente y al final hacer una sumatoria de esos trabajos.
Habrán fuerzas que hagan trabajo positivo, fuerzas que hagan trabajo negativo y fuerzas que no hacen trabajo. Por ejemplo, en este caso, eh, la gravedad y la normal no hacen trabajo porque son perpendiculares al movimiento. Entonces, en los ejercicios hay que fijarse qué datos están dando para saber cómo calcularlo. También puede ser de levantar un objeto, ¿verdad? En ese caso es masa por gravedad por altura. También se puede preguntar por el trabajo de la fricción. En ese caso se hace este tratamiento. Recordar que la normal tiene muchas formas de calcularse. Este es un ejemplo, el más sencillo, pero hay otras formas de calcular la normal o cada dibujito tendrá una forma diferente de calcular la normal. Bien, hay otra forma de calcular trabajo y es con el teorema del trabajo y la energía cinética. Bien, perdón, el trabajo y la energía potencial gravitacional. Bien, en este ejemplo de teorema y energía cinética, usábamos la fórmula de energía cinética y vemos si la velocidad aumenta o disminuye. Así sabemos si hay un trabajo positivo, negativo o cero. En este caso, la velocidad aumenta, trabajo positivo. Con el caso de la gravedad hay un pequeño detalle. Si lo que queremos calcular es el trabajo de la gravedad, cuando un objeto sube, aumenta su altura. Pero la gravedad se opone a eso. La gravedad es una fuerza hacia abajo. Entonces, el hecho de que yo mueva un objeto hacia arriba, la dirección del movimiento y la dirección de la fuerza son opuestos. Así que el trabajo que hace la gravedad cuando se suben objetos es negativo. Por esa misma razón es que se le pone este negativo a la fórmula del teorema. Se vería como trabajo es igual al negativo del cambio de energía cinética. Pero este trabajo del que habla este teorema es del trabajo de la gravedad. Eso sí, ¿verdad? Igual simplemente vamos de una altura 1 a una altura 2. El trabajo no es la energía potencial de la altura 1 ni la energía potencial de la altura 2, sino más bien es el trabajo en el cambio que hay entre la altura 1 y la altura 2. Para eso llegamos a esta fórmula. Recordar que este negativo es porque estamos calculando el trabajo que hace la gravedad. Si una persona levanta un objeto desde una altura 1 a una altura 2, la fuerza que hace la persona ahí sí está a favor del movimiento. Entonces, en ese caso, el trabajo de la persona es positivo, porque la fuerza que realiza está a favor del movimiento. Pero si lo que preguntan es el trabajo de la gravedad, pues ese es negativo, porque la gravedad se opone al movimiento. Bien, entonces, como les digo, los ejercicios dependerán si es levantar un objeto, si lo que te dan es un cambio en la velocidad del cuerpo o si más bien hay que calcular el trabajo de la fricción o varias fuerzas actuando sobre un cuerpo y la pregunta sea el trabajo neto. Va a depender del caso que tengan, así se resolverá. Para el laboratorio tenemos entonces esta práctica. En la máquina de Atwood lo que tenemos es este sistema y lo vamos a utilizar para medir la aceleración que hay, ¿verdad? Entre el objeto que sube o que baja. Obviamente uno es más pesado, baja, el otro es más liviano, sube, pero la aceleración es la misma para ambos. Así que da lo mismo estudiar el objeto que sube que estudiar el objeto que baja. Bien, sobre el objeto que baja hay dos fuerzas, el peso de ese objeto y la tensión de la cuerda. En ese caso, la fuerza neta es la resta del peso del objeto menos la tensión de la cuerda. En el caso del objeto que sube, la fuerza que va hacia arriba es mayor, entonces la fuerza neta será la tensión de la cuerda menos el peso de esta masa 2. La tensión de la cuerda es la misma en ambos casos. En el caso de este video, lo que se va a analizar es una pequeña pelota de 22 gramos que está acá abajo y acá de este lado lo que hay es una moneda de 500. Las monedas de 500 son de 11 gramos. Eso me sirve para saber el valor de,
de uno de los objetos, la masa de un objeto y la del otro. Lo hice así porque cuando se ponen dos bolitas, pues tienden a chocar. Cuando van juntas, tienden a chocar y entonces el movimiento no sirve. Entonces lo opté por utilizar una monedita acá, de manera que no roce o no toque con, con la bolita que sube. Vamos a analizar el objeto que sube. Como vimos, da lo mismo visualizar la aceleración o el movimiento del objeto que baja que el que sube porque pues son la misma aceleración. Este es el movimiento que se va a analizar. Vamos a utilizar el sistema de coordenadas y colocarlo de esta manera, de manera que el objeto suba por el eje Y. Nos aseguramos de que el movimiento sea en la dirección del sistema de coordenadas. Vamos a ver si hay alguna desviación. Una pequeña desviación, parece. No, sí es bastante. Vamos a modificar un poco esa desviación, dándole unos 92 grados, 91 grados. Vamos a ver, no, todavía le falta. 92 grados. Ahí. Parece que esa es la dirección que lleva la pelotita con respecto al sistema de coordenadas. Ahí se puede observar. Bien. Fijamos el sistema de coordenadas para que no se mueva. También la vara de calibración, que ya estaba acá, de 30 centímetros, también vamos a fijarla. Ahora vamos a definir la masa. Y aquí se hace Shift Control Click para poder visualizar el objeto que vamos a seguir. Este video pues está un poco oscuro. Vamos a tratar de ver si logramos realizar el rastreo. Según el manual, los parámetros que vamos a utilizar en el tracker son el eje Y, VY y la aceleración en Y. Son los tres valores que vamos a utilizar para el tracker. Acá será Y, VY y AY. Acá también. Y ya estamos listos para el rastreo. Vamos a ver cómo nos va. Ahí la va buscando, muy bien. Acá pregunta de que si esta es la bola. Sí, correcto, esa es. Vamos a seguir rastreándola. Correcto, esa es. Seguimos rastreando. Parece que hubo un buen rastreo. Esa es, acepto. Acá no la encuentra, entonces hacemos Shift Control Click. Este es el objeto que estamos siguiendo, correcto. Acá lo perdió, Shift Control Click. Pregunta que si este es, sí, correcto. Ahí va subiendo y prácticamente con eso ya estamos. Ya tenemos los datos. Acá vemos la gráfica de Y, perfectamente parábola, una gráfica VYT que es lineal y una gráfica aceleración Y que es una constante. Recordar que hay que irse a analizar y desde acá podemos visualizar las tres gráficas. Antes de continuar con el tracker, las tablas que hay que llenar para este laboratorio. Ok, la masa 1 debemos anotar las masas, recordar que para eso utilizamos la balanza que usamos en el primero de los laboratorios. En este caso era una moneda de 500 que pesan 11 gramos. La bolita que se puso a colgar
es de 22 gramos. Estos dos valores se utilizan en estas fórmulas para calcular este, la aceleración y la fuerza que actúa sobre las diferentes masas. Esta fuerza que estamos obteniendo aquí es fuerza neta. O sea, la fuerza neta sobre la masa 1 es la resta de la fuerza que va para abajo, que es su peso, menos la tensión. Y acá igual. Con estos valores podríamos calcular tensión, ¿verdad? Porque sabemos cuánto pesa la masa 1, 11 gramos, 0,11 kilogramos, y sabemos cuánto pesa la masa 2. Así que conociendo su aceleración podemos saber la tensión. Bien, que para eso está la fórmula acá. Ahora sí, resulta que necesitamos dos puntos. Necesitamos un punto inicial y un punto final. Esos puntos los vamos a definir en el área de trabajo, en el tracker. Y vamos a hacer varios cálculos. Entonces, vamos a irnos al tracker y definir este punto inicial y este punto final. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Según el manual, tenemos que hacer una gráfica que tenga AY en el eje vertical y Y en el eje horizontal. Vean que no es una gráfica normal, no es una gráfica XT, VT o AT, sino que es AY en el eje Y Y en el eje X. Entonces vamos a tomar a la Y la vamos a poner en el eje horizontal y la AY la vamos a poner en el eje vertical. Y tenemos esta gráfica de acá. Podemos achatarla un poco para que se visualice mejor. Listo. Y ahora vamos a seleccionar un punto inicial y un punto final. En realidad es arbitrario cuál usar. Para eso vamos a irnos a medir y donde dice área. ¿Ven? En esta área podemos correr el área de barrido de la gráfica. ¿Lo ven? Yo voy a establecer este punto de acá como inicial y este punto de acá como final. Voy a trabajar sobre esta área. En realidad, los puntos a asignar son arbitrarios. O sea, usted puede seleccionar cualquier punto de este lado y cualquier punto de este lado. El asunto es que marquemos un área. Esa área se va a visualizar acá abajo, en un cuadrito amarillo pequeño. Este dice 1,29. Eso es importantísimo, este dato. También es importante saber quién es el punto inicial, en este caso es este punto 12, y quién es el punto final, que en este caso es el 26. Mi dato 12 es el inicial, mi dato 26 es el final. Esto lo vamos a utilizar, los valores de la Y, o sea, bueno, acá está, los valores de la Y de la VY, vamos a pasar VY para acá, del punto 12 y del punto 26. Son los iniciales y finales. También vamos a necesitar esta área de acá. Según los datos recopilados en el tracker, el punto Y inicial sería 0,137 metros y el punto final 0,731 metros. El área que se midió es de 1,29. No voy a ponerle unidades para no enredar el asunto. Bueno, acá está, julios por kilogramo. Bien, también de esa tabla voy a necesitar VY en la posición inicial, que es 0,772 metros por segundo. Y en el caso de la final serían 1,774 metros por segundo. Bien, esa es la recolección de datos de esta tabla de acá. Tomando como 1 los datos del 12 y como 2 los datos del parámetro 26. Tanto en
Y como VY. Bien, ¿para qué se utilizan esos datos? Vamos a utilizarlos para calcular el trabajo, pero esta es una manera diferente de calcular el trabajo. Ya vimos que se puede calcular con fuerza neta por distancia, con el teorema del trabajo y la energía, por el cambio en la velocidad del cuerpo. Se puede calcular con el teorema del trabajo y la energía potencial gravitacional debido a un cambio en la altura, pero esta es una manera completamente diferente. Vean que hay que multiplicar el área que obtuvimos, este, y y la masa. Pero la masa a utilizar es la masa total del sistema. Acá está área por masa total del sistema. La masa total del sistema pues sería pues 0,011 más 0,022, que serían 0,033 kilogramos por área. ¿Cuál área? 1,29, que es la que se obtuvo acá. Este es el resultado del trabajo utilizando esta fórmula. Ahora, utilizando las masas y las velocidades, pues podemos calcular la energía cinética inicial, y por lo tanto el trabajo, que es igual al cambio en la energía cinética. Así, para el cálculo de la energía cinética, donde las velocidades, bueno, van al cuadrado, esta sería con velocidad inicial, se saca la energía cinética inicial, y con velocidad final, acá se saca la energía cinética final. Estos dos valores se van a utilizar para calcular el trabajo, pero visto como el cambio de la energía cinética, que sería 0,05193 menos 0,00983. Y el resultado, el trabajo es 0,0421 julios. Bien, el objetivo de este laboratorio es llegar al cálculo del trabajo utilizando dos métodos diferentes. Uno es el área que nos dio el tracker por la masa, que lo tenemos acá, y el otro es utilizando el cambio en la energía cinética, conociendo la velocidad en el punto inicial, la velocidad en el punto final, la masa del cuerpo, que sería la masa total. Acá están las fórmulas. Y observamos que hay bastante similitud entre uno y otro. Por acá hay una formulita para calcular el porcentaje de diferencia o el porcentaje de error entre uno y otro. En ese caso utilizaríamos como valor teórico el de el área con masa y como valor experimental el del teorema del trabajo y la energía. En sí, el error más o menos es de un 1,1%. En el manual aparece esta tabla que se llena con los datos del tracker y a partir de ella se realizan algunos cálculos, ¿verdad? El registrar el trabajo realizado en julios, calcular y registrar la energía cinética inicial, la energía cinética final. Obviamente estos dos se realizan para calcular el trabajo utilizando el teorema como el cambio de la energía cinética. Luego comparamos ambos resultados en esta otra tabla, donde se calcula el área que nos dio el tracker por la masa total del sistema, energía cinética y energía cinética inicial y final. Ambas se calculan con la masa total del sistema, que es la suma de los dos objetos que están en la máquina de datos, los dos objetos que se colocaron. En este caso, el ejemplo era la moneda y una bolita. Con estas energías cinéticas se calcula trabajo y se compara el trabajo obtenido con este método y el de este otro método. Y así podemos contestar la pregunta que se puede decir de la validez del teorema del trabajo y la energía cinética. O sea,
¿Qué validez tiene este? Bueno, pues es bastante correcto, bastante acertado si lo comparamos con el resultado que obtuvimos en área por masa. En sí, el objetivo pues es utilizar diferentes maneras de calcular el trabajo, ¿verdad? Como se vio, hay muchas maneras de hacerlo y en un ejercicio se pueden hacer varias y luego comprobarlas, compararlas y comprobar la efectividad o la legitimidad que tiene el teorema como un método para calcular el trabajo. Para efectos del informe, pues va a ser necesario que presenten pues estos datos. Esta gráfica, recuerden que es una gráfica AY en función de T y que los puntos iniciales y finales ustedes los escogen. Simplemente moviendo esta barra pueden cambiar el valor del área asignada. Aparte de eso, lo que necesitamos del tracker es definir este punto inicial acá, no solamente la altura, la Y, sino también la VY, que las vamos a necesitar para calcular energía cinética, tanto en su posición inicial como en su posición final. Esos son los datos que se necesitan, los datos iniciales y los datos finales y el área que está acá en este cuadrito amarillo. Con respecto a los cálculos matemáticos que se incluyen en este pues, trabajo, pues está la tabla 1, cómo se hicieron estos cálculos. Luego esta tabla 2, que yo estoy poniendo como tabla 2, pues estos son los datos del tracker. Y en la tabla 3 sí se requieren cálculos. Las fórmulas para realizarlos pues las tienen acá.